Aguascalientes ha tenido el talento de ir cambiando de vocación económica, ir adquiriendo otra, ir localizando otra. Se le fue el vestido, llegó la automotriz, se le fue la textil, llegó la electrónica y le ha dado una vocación no solamente al Estado, sino le ha dado una vocación a la región. Y en la ciudad había unas pocas bodegas en las que se hacía vino. Era poco vino y era mal vino. Y este vino, igual que en la época colonial, se hacía sobre todo con propósitos sacramentales. Era el vino que se utilizaba en las iglesias para consagrarlo. Y así terminó el siglo XIX. Así llegó la revolución. La ciudad llena de huertas, muy bien caracterizada por ellas, y en estas huertas algo de vid, pero no tanto como para que fuera un distintivo de Aguascalientes su vid y su vino, como sí sucedía en Parras, por ejemplo. Todo cambió en el siglo XX. Durante los años 30 y 40 hizo grandes progresos el cultivo de la vid, la fabricación de vinos y también de destilados, de brandis. Pero las cosas cambiaron de manera rápida y radical gracias a la llegada de un personaje muy poderoso, visionario, con mucho dinero e ideas con los cuales se revolucionó por completo el negocio de la vitivinicultura en Aguascalientes. De uno de los pioneros, quizá el primer pionero de la industria vitivinícola en Aguascalientes, don Nazario Ortiz Garza, que se encuentra con nosotros. Todavía lucho por trabajar. Quisiera que todos los años que me faltan, tener lo necesario para seguir trabajando. Estoy trabajando y no me importa mi edad, sigo sembrando, sigo cultivando. Pienso que si no lo veo yo, lo ven mis hijos o mis nietos o lo que sea. Y por último le queda a México, pero es una riqueza que ya está en favor de México. Y es una riqueza que produce para el pueblo, que produce para todo México, que es parte de México. Y como parte de México, es todo lo que sea conveniente. Este personaje del norte del país, de Coahuila, que había tenido acceso a las más altas esferas del poder, que había sido secretario de Agricultura y Ganadería en la época de Miguel Alemán Valdés, del 44 al 50. Y bueno, una vez que él decide dedicarse ya de lleno a ser un productor de uva y fabricante de vino, tanto en Coahuila como en Aguascalientes y en algunas otras partes de la República Mexicana, pues es ahí donde se da un impulso realmente importante de una manera capitalista, es decir, con un afán de ganancia, de una manera intensiva. Se hablaba en aquella época que traíamos poco más de 10,000 hectáreas de viñedos. Se hacía una viticultura para la producción de jugos, concentrados, de destilados, básicamente. Sí se producía mucha uva aquí para el brandy. Era uva que hoy no nos serviría para el vino tinto, pero para el brandy funcionaba muy bien. Y entonces sí fue una época en Aguascalientes, yo me acuerdo de chavo, que me tocó ya, quizás me acuerdo ya de la última parte, pero sí me acuerdo de mucho trabajo, o sea, de mucha gente, de muchos empleos, de mucha gente que venía a transportar la uva, de gente que venía a cosechar la uva, de gente que la cuidaba, ¿no? Que la verdad es una época padrísima, como de mucho auge, de un campo muy rico. Acto relevante, lleno de solemnidad, cuando la sociedad, los protectores y los patriarcas de mi tierra se reúnen con una idea sublime en el corazón y en la cabeza. Yo creo que se sobreponía inclusive a la feria de San Marcos, rivalizaba.
La Feria de la Uva. Fue una invención de Nazario Ortiz Garza en 1954, donde se reunieron en Viñedo Rivier, en su finca. Don Nazario era un personaje que iluminaba mucho el tema. Se traía Cantinflas, se traía María Félix, venían todos los políticos nacionales. Estaba la Casa de la Amistad. Entonces se inauguró en el 54, se terminó hasta 1982. Hubo 28 ediciones. Y se llamaba la Casa de la Amistad porque ahí convergía todo Aguascalientes invitado y hacía el baile de coronación y hacían desfiles por las calles y tractores llevaban carros con uvas regalándole a la gente. Todos los viñedos ponían una embajadora y hacían una coronación y elegían una reina. Y la verdad que de esa época creo que nos queda en Aguascalientes el saber de la uva. Mucho conocimiento de la gente, de cómo trabajar la uva, de cómo cosecharla. Que más que un resurgimiento, yo creo que es casi te diría que es algo nuevo. La mayoría de las vinícolas que estaban en esa época, los ejercicios que había de vino, eran ventas muy locales o muy regionales. Nosotros empezamos a irnos pues ya a nivel nacional, todo el país, repito, con esta parte de Vinos California. Y pues la verdad es que era muy buenas épocas, ¿no? Es cuando utilizan las famosas vacas gordas. Nos iba muy bien, pero de pronto, creo yo, empieza a haber otros estados que empiezan también a crecer en vino. Mismo Valle de Guadalupe, mucho antes que nosotros. Parras, en Coahuila. Realmente ahí está una de las vinícolas más antiguas, ¿no? De toda, no solo de México, de toda América. Y empieza a haber otros ejercicios, entonces empieza esta parte del crecimiento de la oferta de vinos nacionales, y creo que ahí un poquito Aguascalientes es donde nos quedamos un poquito rezagados. Pero llegó una crisis donde los precios de los mostos, la base para hacer el brandy, hubo excedentes principalmente en Argentina y en Sudamérica, y comenzaron a introducir esos excedentes a México y desplazaron la producción nacional y le pegaron durísimo y lograron en muy poco tiempo, diciéndolo muy aprisa, lograron desbalancear la industria de una manera muy importante, ¿no? Porque a fin de cuentas un productor de uva, él recoge el dinero una vez al año y con ese dinero tiene que mantener a su familia, mantener el viñedo. Entonces en algún momento, si el precio de la uva se iba quedando, a él ya no a la familia tenía que mantenerla, pero al viñedo ya le iba quitando dinero para mantenerlo, ¿no? Entonces al próximo año, pues si era lo mismo, el viñedo al descuidarlo iba a producir menos, tenía menos dinero, a la familia todos tenía que mantenerla. Entonces se hizo un ciclo en el cual en algún momento el productor dijo, bueno, pues ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? ¿Por qué estoy produciendo uvas si esto no me deja, no? Y entonces a fin de cuentas los productores se fueron alejando de la producción de uva, ¿no? Pero Aguascalientes ya traía un tema de progreso y muchos de los terrenos ya costaban muy caros, se había subido el precio de la tierra, ya no era tan fácil comprar tierra para producir uva. Y entonces, pues, inevitable, el mercado manda, la oferta y la demanda. ¿A quién le vendes si no hay consumo? Y se vino para abajo la industria vinícola, pero se vino más por el tema del azúcar. Tuvieron la mala decisión los vinicultores de acaparar grandes cantidades de azúcar. En aquella época, estamos hablando de mediados de los años 70, el azúcar estaba subsidiada por parte del gobierno, de tal manera que llegara a un precio razonable al pueblo en general. Entonces los vinicultores lo que hicieron fue comprar grandes cantidades de azúcar subsidiada y metérselo a los brandis, y va a ser uno de los factores de carácter endógeno que van a llevar al precipicio y al desplome de la industria vitivinícola en los años 80. Finales de los 90 empieza a haber más etiquetas aquí en México de vino español, francés, italiano principalmente, pero sobre todo argentino y chileno. Y
a principios de los 2000, pues empieza a haber una tendencia en el consumo mayor del vino en México. Pasaron dos fenómenos. El primer fenómeno que se dio fue de que la gente en México empezó a voltear al vino mexicano. Y el otro fue, al menos aquí en Aguascalientes, la consolidación de un proyecto que fue Santa Elena. Ellos permitieron empezar a ver que en Aguascalientes también se podía hacer buen vino. Podemos decir que Santa Elena fue el primer proyecto con una inversión importante, y cuando digo inversión no solamente hablo en dinero, hablo también en tecnología y hablo en conocimientos. Son prácticamente los primeros que se apoyan en expertos de nivel mundial, que traen plantas de uva con una genética a nivel internacional, y que empiezan a invertir tanto talento como experiencia como capital en la producción de vinos de mesa de gran calidad. A ver, Ricardo, ¿te acuerdas cuál fue la razón principal por la que arrancamos en 2005 esa fabricación, elaboración de vino en el patio de la casa de Trini junto con Jorge Pimentel? De lo que me acuerdo es, compramos el viñedo que está ahí en el Encino. Ahí estaba Trini y empezamos a hacer algunas degustaciones que guarda los fines de semana. Sí. Los vinos chilenos, principalmente de argentinos, chilenos y algunos franceses. Y en una de esas catas, no sé a quién se le ocurrió, vamos haciendo una barrica a ver qué sale de aquí. Sí. Si mal no recuerdo, eso fue. Después, el otro tema que teníamos es que no había uva, ¿no? O no había buena uva. Donde poder hacer este vino comprado. Y compramos en un viñedo abandonado. Ahí nació el tabla número 1, un Malbec, ¿no? Que esa tabla número 1 era precisamente de uno de los viñedos de Viejo Vergel, que cuando yo llegué a Aguascalientes, porque ese viñedo yo lo estaba manejando, te estoy hablando en el 79, ese viñedo, y regresé yo en el 2000, 30 años después, y por curiosidad dije, pues quiero ver cómo están esos viñedos que yo trabajaba en aquella época. Y curiosamente, la tabla 1 de Malbec, de esa tabla, pues estaba muy bien. Y empezamos a trabajar muy artesanal, si te acordarás. Y salieron 2 barricas, ¿no? 300 litros. Ustedes y la francesa de nosotros. Y bueno, se aventó un año ahí, ¿no? Sí. Creo que en el año ese de crianza nos tomamos la mitad. Puras degustaciones. Y bueno, de alguna manera vimos que había un potencial en la zona, ¿no? Y fue cuando ya decidimos en el 2006 comprar equipo. Se compra equipo italiano de vinificación. Y en el 2006, con más manejo de ese viñedo, sale las 2 etiquetas, ¿no? El Augurio, ustedes, y el tabla 1 de nosotros, ¿no? Ya ahí el ingeniero Trinidad invitó al enólogo Hugo da Costa para elaborar ese vino. Esa conversación la integramos Hugo, Ricardo Álvarez, Trini Jiménez y yo. Yo desde la parte de gobierno, ellos desde la inquietud y de la demanda de un servicio, Ricardo, porque pues, quería conocer más y estar más involucrado en el tema del vino. Santa Elena estaba surgiendo, pero no es la Santa Elena que todos obviamente conocemos ahora. Queríamos saber si se podía hacer un vino serio, porque los antecedentes en la viticultura de Aguascalientes era así de grande superficie, eran 12,000 hectáreas, había
varias casas muy fuertes como era Domecq, Vergel y San Marcos, y había muchísimas pequeñas bodegas. Compañías de Aguascalientes sacó una línea de vinos generosos, pero pues nomás por decir que estábamos haciendo algo de vino, ¿no? Pero realmente no despuntaban. Lo que sí hay que decir, hay que resaltar que había una incredulidad en los proyectos y en esta área tremenda. O sea, éramos los locos, por no decir otra cosa, ¿no? Había un... O sea, la gente se mofaba, se burlaba, a decir, estos cuates están locos, ¿no? O sea, pues sí. Porque a nadie le interesaba qué hacíamos, nadie esperaba nada de nosotros, no estaba de moda, éramos como contracultura. Y todo el mundo nos decía que no se iba a poder y que no iba a haber vinos en Aguascalientes. Y enos acá. En su momento le puedes decir pendejez o le puedes decir locura, pero sí había ese entorno, pero creo que gente importante como Ricardo, como Oscar, los mismos Leal, el mismo Carlos Salas, pues ahora sí que neceándole al proyecto, ¿no? Y más que proyecto, era como una convicción propia de que se podían hacer las cosas. Una serie de rebotes, digámoslo así. Me llevaron a conocer a Trini Jiménez, que estaba en aquella época trabajando con Ricardo Álvarez, y pues nos pusimos en contacto con ellos y a través de ellos empezamos a contactar más personas. Me gustó mucho el compromiso, la filosofía de producción de Oscar y de Ivonne, su esposa, muy comprometida con la agricultura orgánica. En aquella época, pues me pasaron el tip del vivero en Francia, dónde comprar las uvas, la lista de los proveedores que había accesibles en México en aquella época, y nos pusieron en contacto a otras personas que queríamos hacer vino, entre ellas a Yurisol Romano, por ejemplo. Para mí realmente no ha sido como una limitante, o ni por aquí me pasaba, ay, voy a ser la primera mujer dentro de la... No, era mero aprendizaje, era mucho gusto por hacer algo nuevo que se me hacía fantástico, que Aguascalientes tuviera una historia de viticultura y que ahora estuviera resurgiendo, porque yo ya sabía que, por ejemplo, René estaba haciendo vino con Jacén. Los principios siempre son difíciles, son complicados, y la viticultura no es la excepción. Había muy poca información en Aguascalientes, no había nada de implementos, todo se tenía que traer de Ensenada, y te hablo de botella, de corcho, de cápsula, barricas, todo. No había nada aquí en Aguascalientes. Conseguir una barrica era complicado, pero finalmente se empieza a movilizar un poco aquí con las primeras bodegas. Claro que estaba Hacienda de Letras, estaba Vinos Leal y Santa Elena. En operación posiblemente sea el de los actuales, tanto Leal como Hacienda de Letras, sean los que han mantenido una operación continua más antigua, que están en operación en el día de hoy. Nos costó esfuerzo, nos costó dinero, mantener el negocio, no dejar que se cayera, pero también algo muy importante. Nosotros sí hemos sido productores, pero también somos industriales. Entonces nosotros lo que hacemos es que pues no vendemos uva, nosotros le damos un valor agregado a la uva, ¿no? Nosotros no vendemos la uva, vendemos un vino, nos van a vender un aguardiente, vendemos un jugo concentrado, ya sea envasado, con nuestra marca, como sea,
pero no vendemos la uva. Entonces eso es muy importante, que no tener esa presión y esa urgencia de vender la uva cuando la uva llega a su madurez, hace toda la diferencia. Nos ayudó mucho la pandemia, porque en ese momento el gobierno del estado, yo creo que al verse faltante de otros tipos, productos turísticos y de restaurantes, todo eso, nos impulsó a que abriéramos nuestros lugares, y ahí yo creo que fue realmente el boom. Al segundo año, tercer año ya se sumaron muchísimo más. Al principio éramos 3, 4 vinícolas y otros puntos, haciendas, Los Olivos, había un poco más de diversidad, pero nada, o sea, en cuestión de 5 años esto cambió completísimamente. Ya existían estas vinícolas que ya tienen mucho más años, están más afianzadas y que pues sí nos labraron el caminito un poco ahí para empezar a entrenar el paladar de los hidrocálidos. Y fue chistoso porque yo creo que sin saber, sin ponernos de acuerdo, sin hacer así como un sondeo de va a haber nuevas vinícolas o no, hay apoyos o no, dijimos, vamos poniendo una vinícola. Y a la par empezaron a surgir varias que empezamos a abrir, si no ese mismo año, un año antes o un año después, y pues sí, yo creo que fueron la gran mayoría las que abrimos así como a la par, y en una temporada difícil que fue pandemia. Empezamos al mismo tiempo, me parece, Iberia, Aguaje sí tenía ya sus añitos más, creo que un poco Casa de Quesada, tenemos aquí Tierra Tinta, Pradón de María, y yo creo que nunca nos llegamos a poner de acuerdo, a hablar, oigan ustedes. Bueno, Aguascalientes en particular es un estado con poca superficie cultivable, porque para empezar somos el tercer estado más pequeño del país. No podemos tener un modelo de negocio como estado en cuanto a vitivinicultura de volumen o de grandes cantidades, porque no creo que sería lo indicado. Debido a las características tan buenas que tiene el estado, climatológicas, y toda la historia que tiene de ser uno de los estados que tiene siglos cultivando la vid y haciendo vinos, especialmente el siglo pasado, que fue el mayor productor de uva a nivel nacional. La verdad es que debemos de sacar provecho de todo esto y de buscar diferenciarnos por vinos de calidad. Ahora estamos haciendo un esfuerzo, un grupo de vinícolas, para realmente elevar la calidad de los vinos hidrocálidos, para poder competir ya con una muy buena diferenciación. Aguascalientes tiene mucho que ofrecer al mundo. Tenemos un clima y un terroir muy específicos que dan una uva muy expresiva. Y esto se refleja en los vinos. Pero no solo es el reflejo en el vino, sino de las personas que son de aquí. Su calidez, su tradición, su cultura, toda su pasión con la que hacen todo su trabajo. El volver a tener un protagonista como el vino, estamos hablando de un regreso al origen. O sea, nos volvemos a identificar con el pasado. Y aunque el pasado era volumen, ahorita nos estamos centrando en calidad. Sigue siendo nuestra identidad. Sí, realmente Aguascalientes tiene una historia vitivinícola muy importante y la sigue teniendo. A ver, los productores actuales están conectando el pasado, pero con miras al futuro, ¿no? De hecho, están entendiendo que el vino no solamente es un producto, sino que es una forma de contar, su historia y proyectarla al mundo. Y cuando llegamos a entender esto, podemos apreciar al vino no solo como una bebida, sino como el reflejo de la tierra y de las personas que lo trabajan. Luego vino lo del impulso que le diste al centro de valor, la primera. Para el 2012, junto con Narváez, veíamos la posibilidad de hacer un proyecto para impulsar nuevas bodegas en Aguascalientes, ¿no? De ahí nace la idea del Centro de Valor Agregado en la universidad. Todavía no teníamos la idea ni dónde lo íbamos a poner.
El ingeniero Carlos dio el recurso junto con la Zagarpa. Entonces siempre pensé que podría renacer la industria. Y el Consejo de Viticultores construye ahí en la universidad este centro de valor. Es una plática de Ricardo con Manuel Alejandro y me proponen, dice, tenemos una universidad en el norte, ahí están los chavos, ahí es donde se produce uva, principalmente en este corredor, pabellón y hasta Cocío. Entonces lo que necesitamos es que los chavos se preparen para esta nueva línea económica de Aguascalientes. Y ahí el joven estudia y practica. Y cuando va entonces ya todos los productores tienen ya personal capacitado, preparado y ya con experiencia en el centro de valor. Y bueno, sin duda una muy buena decisión el hecho que se haya establecido dentro de una universidad. Pero otra importante decisión es que ni la propia universidad ni el gobierno son quienes administran ese inmueble o esa organización, sino que está en manos 100% de los productores vitivinícolas del estado. Eso ha sido una decisión que se tomó en su momento, creo yo muy buena, lo cual va a permitir pues, que esto permee hacia el futuro y de frutos, ¿no? Y los está dando. Yo creo que eso impulsó muchísimo, no tanto a los que ya tienen ya su viñedo con uva, sino también a muchas personas pues, que tenían el interés de empezar a hacer su propio vino, aunque no tuvieran viñedo, porque eso pues, ayudó a que vieran que es más fácil entrar en el negocio y que no necesitan tantas cosas, aparte de que nosotros les damos toda la asesoría. Entonces, hasta ahorita en el país, pues no hay otro proyecto similar. En donde tú ya puedes llevar tu uva, si tú eres productor de uva, o puedes conseguir uva y ahí hacer tu vino. Eso, para mí, se dio el fenómeno de la democratización del vino en Aguascalientes. Es decir, cualquier persona podía ya hacer vino. Claro, necesitas dinero y ganas. No, y a lo mejor hay gente que empezó haciendo 100 botellas, 200,000, 2,000, y ahorita ya hay muchos más proyectos que iniciaron ahí, que ya son bodegas, ya vinifican sus propias etiquetas, tienen viñedos. La verdad es que ha sido, yo creo que el factor decisivo tener el centro de valor agregado. Hemos hecho más de 100 etiquetas, entonces, y ahorita en Aguascalientes son un poco más de 200, entonces hemos ayudado a que se elaboren pues un poco más de la mitad de las etiquetas que ahorita hay en Aguascalientes. Yo creo que los productores aprenden a darle un gran valor a su producto y también darle valor a los que participan dentro de la elaboración de su producto, ¿no? Y aquí entra ya la segunda fase, que empezó a profesionalizarse la parte del servicio. Me invitan a participar a un proyecto en donde el objetivo era difundir la cultura del vino. Organizamos cursos, catas, cenas, maridajes dentro del sector empresarial. Y con el paso del tiempo, decidimos traer de manera permanente a la Organización Nacional de Sommeliers de México. Fue una época muy curiosa porque muchos pensaban que no había suficientes personas que les interesara este tema. Nos dimos a la tarea de invitar amigos, empresarios y profesionales del vino. Y el resultado fue sorprendente. Varias escuelas de sommelier, la española, la italiana, otras más, llegan a Aguascalientes y también empiezan a generar generaciones que algunos se insertan en servicios, otros son para apoyar ya negocios existentes. Se ha desarrollado a la par, tanto la producción de vino y la educación. Y una cosa se complementa con la otra, porque yo siempre he pensado y siempre lo he dicho, que cuando tienes más información y estás más educado en un tema, le vas a dar más valor y entonces vas a ir y vas a consumir todo el producto, desde el enoturismo, el mismo producto en sí, la compra. Lo que sí es que ya la oferta de restaurantera tenía ya el acceso de un sommelier, ya sea para eventos o ya como planta. Y los sommeliers, compañeras y colegas que hay en la industria,
pues empezaron a hacer catas, cursos de introducción, cenas maridaje y te digo, yo creo que este mercado en general de Aguascalientes sí es un mercado ávido de buscar estas experiencias y sobre todo muy abierto y muy receptivo a la información que llegaba. Uno de los grandes éxitos que ha tenido Baja California es justamente esta, ¿no? No es una región que se creció por el vino nada más, sino que creció por toda la oferta gastronómica y enoturística que había alrededor. Y cuando entra Martín Orozco como gobernador, contador, se le hace la propuesta para hacer la ruta del vino. Pero finalmente, poco antes de la pandemia, creo que fue un año antes, fuimos a Ensenada. Recuerdo. Y yo le decía, vamos para que conozcas, vamos para que veas y te des realmente pues cuenta del potencial que tiene el vino, porque el vino no nada más es vendes una botella de vino, puedes vender queso, puedes vender aceite de oliva, jala otros productos agropecuarios o del tema agrícola que lo acompañan, ¿no? El tema del enoturismo. Entonces, bueno, el tema es que fuimos y de ahí regresamos e inmediatamente junto con el Consejo de Viticultores, el gobierno del estado, hace la ruta del vino, que fue lo que detonó también mucho del turismo en las mismas bodegas, ¿no? Ya se venía trabajando de 8 o 10 años atrás, pero que sin embargo se armó de valor y se sacó en una temporada, en una época que no lo creías posible, ¿no? Gracias al trabajo y entusiasmo de los productores de vino del estado, en los últimos años Aguascalientes ha mostrado un resurgimiento en la actividad vitivinícola, posicionándose como uno de los sectores claves en la industria local. Por esta razón, en 2024 desarrollamos, junto con todos los involucrados en este sector, el Plan Maestro para el Desarrollo de la Industria Vitivinícola en el estado de Aguascalientes. Actualmente en Aguascalientes contamos con más de 1.300 hectáreas plantadas con viñedos, de las cuales poco más de 300 están dedicadas a la producción de uva para vino de diversas variedades. De estas 300 hectáreas, el 30% está en proceso de maduración, lo que nos indica que en los próximos años tendremos uva lista para vinificación en mayores volúmenes o cantidades que las que tenemos actualmente. Aguascalientes es una región ideal para la plantación de desarrollo de viñedos. Los productores de vid se concentran principalmente en los municipios de Aguascalientes, Cocío, Rincón de Romos, San Francisco de los Romos, Pabellón de Arteaga, Tepesalá, Real de Asientos y Jesús María. Al 2023 contamos con 73 proyectos de productores de vino en Aguascalientes. Entre ellos hoy tenemos más de 220 etiquetas. Además, se puso en marcha el Pabellón de Vinos de Aguascalientes, que tendrá distintas actividades tanto en la Feria Nacional de San Marcos como a lo largo del año a través de diferentes eventos, como es el caso de la Feria de la Uva. De esta manera, la producción de la uva y la elaboración de vino se han convertido en un importante sector de la economía y renuevan la tradición vitivinícola de Aguascalientes. Creo que si hay futuro, no va a ser fácil. Hay una evolución en la cultura del vino en México, definitivamente. Espero que no. Y en Aguascalientes yo creo que también. Si seguimos con este ritmo de crecimiento, de educación, de producción, de consumo, de enoturismo, pues yo creo que en unos años más vamos a finalmente Aguascalientes ser un estado que tenga mucha importancia en México. No somos un estado para producir millones y millones y millones de litros. Sí tenemos el microclima, tenemos la tradición, tenemos las ganas, la cultura, etc. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos, creo yo, a la calidad y a la diferenciación de nuestro vino como el mejor de México.
no podemos ser de volumen. No hay forma, no hay terrenos, no es rentable porque la tierra es cara en Aguascalientes y entonces tenemos que ser de calidad. Creo que el mercado en México, llevemos Aguascalientes ahí también, necesita vinos ligeros, vinos afrutados y vinos de un costo más accesible para la mayoría de las personas. Los que pueden pagar un buen vino ya los tienen. Necesitamos no subir el nivel del consumidor del vino, necesitamos bajar o abarcar los niveles más bajos para que el vino pueda llegar a todas partes. Ay, en México tenemos un consumo per cápita de 1.2 litros de vino, ¿no? Cuando tienes 85 de cerveza y 135 de Coca-Cola. Entonces dices, wow, la diferencia es brutal. Entonces, estar escuchando nada más, o sea, hacer una vinícola que nada más escucha a los que hoy toman vino y saben de vino, conocen de vino, pues te limita mucho. Y creo que ese es algo que no muchas vinícolas hacen. A nivel nacional, no nada más de Aguascalientes, a nivel nacional. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Quiero escuchar que no toma vino y saber por qué no lo toma. Y entonces empezamos a descubrir que el que toma cerveza, pues toma cerveza porque nadie lo juzga. Para nosotros creo que ese fue el principal factor que nos mantuvo vigentes todo este tiempo, aún dentro de ese bache o pausa que hubo en la región. Eso nos mantuvo vigentes. Sí veo un mercado en crecimiento que sigue creciendo tanto en volumen de gente consumidora como en nivel de consumo, en la cantidad de consumo que lo haces y de una manera muchísimo más responsable. Yo creo que el vino de Aguascalientes se va a consumir y se va a consumir mucho porque además lo están haciendo muy bien o lo estamos haciendo la verdad que muy bien. Y prueba de eso son las medallas, todos los premios que se han ganado. Que seguimos invirtiendo, por ejemplo, en mandar vinos a concursar con muy buenos resultados. Eso habla de que, oye, se hacen bien, se pueden hacer bien las cosas, crea mayor interés. Yo creo que ya cuando ya tienes toda la infraestructura y la capacidad de, ya como un viñedo ya en forma, ya empieza a hacer negocio. Si nomás plantáramos la uva y vendiéramos kilos de producto de uva, pues no, como que no le veis el negocio ya es todo un complemento cuando ya haces el vino, cuando ya mezclas el restaurante, los recorridos, los eventos, que ya es el enoturismo completo, ya. Que yo con 12 hectáreas ya tengo que vender una buena cantidad de vino. Y ahora sí me preocupo por hacer vino y me preocupo por venderlo. O sea, la gran noticia que sí creo es que el nivel de los vinos es lo que ha aumentado de forma exponencial. Entonces, lo que ha sucedido con nosotros es que no somos una zona meramente turística, porque si vas a Querétaro hay 10 veces, 30 veces más turistas, pero la base de nuestros vinos ya está. Habla de la historia, de no sé cuántos años, no sé cuántas cosas. Poco importa, el vino fino de calidad están haciendo ahora. Hay una serie de gente que están invirtiendo cantidades importantes, hay mucha ilusión, hay mucha gente preparada, yo imagino que un buen resultado de algunos años de esfuerzo en cuanto a la formación de la gente, que eso permite que se pueda manejar eso y de alguna manera pues es el sentido positivo de ver un país que nace y que nace para hacer cosas mejores cada vez. Para mí, si el futuro no fuera positivo, yo no estaría invirtiendo todos los ahorros de 35 años de carrera. Tenemos clientes de todo el país que pues vienen buscando eso, ¿no? La calidad que tenemos aquí en Aguascalientes. Y en los vinos, pues se nota. Es una evolución muy rápida. Es increíble ver aquí en la ciudad, en general la viticultura mexicana evoluciona, y particularmente aquí en Aguascalientes, que hay que decirlo, es un poco nuevo aquí, no hay una historia larga, por lo menos la viticultura moderna. La historia la tienen desde hace mucho tiempo, pero es verdad que es impresionante ver la evolución. Primero el número de etiqueta, el número de bodega, el número de gente que se pone en este negocio, en este arte, porque para mí no es negocio el vino, y ver también la evolución de la calidad. El futuro lo tenemos que estar construyendo con mejor enología, con buenos vinos para el mercado, y tenemos que empezar a abrir y a caminar la pista gastronómica para poder tener esa oferta, y que así como tenemos la Feria de San Marcos, tenemos
el Festival de Calaveras, tenemos muchas opciones de recreación, que el vino de Aguascalientes sea un actor relevante en toda esta dinámica. Yo creo que son proyectos creíbles, o sea, son proyectos que la verdad se está invirtiendo de una manera correcta, haciendo las cosas despacio, pero bien. Eso la gente lo ve reflejado. Están viendo que son proyectos que estamos dejando, pues así que el alma, la vida, el servicio es lo que nos está caracterizando, y que tanto el área pública como el área privada, los dos han hecho un buen esfuerzo para que pues demos las condiciones, ¿no? Para que sea un servicio agradable, una oferta que atraiga tanto turismo local, extranjero, y que también la gente que viene, que nos pasa muy seguido, regrese. El vino es arte líquido y cultura embotellada. Al entender esto, vamos a poder apreciar un vino no solo por lo que probamos o por sus sabores, sino por el legado que nos precede y el futuro que queremos compartir. El vino es más que una bebida. Es una experiencia, es una conexión con la tierra, con quienes lo producen. Nos recuerda que la vida debe saborearse y que los momentos en los que compartimos una buena copa de vino son los que más atesoramos. Valoremos y celebremos la historia y el esfuerzo que hay detrás de cada botella. El vino es una forma de expresarnos, es una forma de decir quiénes somos y lo orgulloso que estamos de serlo. Thank you.